Buenos días, jóvenes, ¿sí me escuchan? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan, jóvenes? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, jóvenes? ¿No me escuchan? ¿No me escuchan, jóvenes? Buenos días. Es que están como calladitos, muy calladitos. Quiero Buenos escucharlos. días, profesor. Buenos días, ¿cómo amanecen? Mejor que nunca, sí, señora, ¿y usted? Me alegra la respuesta. Excelente, gracias a Dios, diría yo. ¿Cuántos son ustedes, chicos? La verdad no sabría decirle el número exacto, profesora. No sé más o menos cuántos son. Aquí hay 12. Muestra la primera clase. ¿En qué preguntábamos nosotros? Señora, ¿En qué preguntábamos nosotros en el asiento? ¿Qué preguntábamos nosotros? ¿Ciento qué? 176, ¿cierto? sí, señora. 176, ya casi terminamos. Pero hay 17 estudiantes. Para los que están ingresando, buenos días. Voy a poner un momentito la cámara acá, para que no nos vaya a fallar algo. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Bien? ¿Sí me escuchan claramente? Sí, profe. Porque ese es el grupo más silencioso que tengo Buenos de días, todos. profe. Eso, buenos días. ¿Cómo están? Salúdenme. 18. Bueno, jovencitos, creo que les voy a proyectar algo acerca de las culturas mesoamericanas. Es el tema creo que nos corresponde de entregar, ¿cierto? De entregar el ensayo, pero creo que ustedes anoten unas preguntitas para que al final de la proyección sobre las culturas mesoamericanas, civilizaciones mesoamericanas, ustedes me responden unas preguntitas, son 5 preguntas. ¿Sí me escuchan claramente? Entonces la primera preguntita es, ¿fue la civilización más importante? ¿Sí me escuchan? ¿Se están anotando? Ahorita les voy a proyectar algo acerca de las civilizaciones mesoamericanas y ustedes van a poner bastante atención y vamos a responderse 5 preguntitas nada más, ¿sí? Y ustedes están muy atentos para que las puedan responder y al final pues socializamos. ¿Sí les parece? ¿Sí me están escuchando, jóvenes? Entonces la primera pregunta dice, ¿fue la civilización más importante del periodo preclásico? Esa es la primera pregunta, ¿no? Lo que ustedes tienen que observar ahorita, tienen que contestar.
Entonces la primera pregunta dice, ¿fue la civilización más importante del periodo preclásico? Esa es la primera pregunta. Entonces ustedes tienen que estar atentos ahí, mirar para que me puedan responder esa pregunta. ¿Listo? Segunda pregunta, ¿ya contestaron? ¿Ya copiaron la primera? ¿Todos ya están copiando la primera? Sí. Jóvenes, ¿sí me escuchan? ¿Del Sí, periodo qué, señora. profe? Fue la civilización más importante del periodo preclásico. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. Fue la primera ciudad. Fue la primera ciudad de Mesoamérica en el periodo clásico. Esa es la segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿De qué, profe? En el periodo clásico. Voy a repetirla nuevamente. Fue la primera ciudad de Mesoamérica en el periodo clásico. Tercera pregunta. ¿Qué otro nombre recibieron? Tercera pregunta. ¿Qué otro nombre recibieron los aztecas? ¿Qué otro nombre recibieron los aztecas al llegar al Valle de México? Esa es la tercera pregunta, ¿no? Cuarta pregunta. ¿Qué fueron las chinampas? ¿Qué fueron las chinampas? Y la última, la quinta pregunta, dice, ¿a qué civilización se le atribuye el uso del número 0? La quinta, ¿a qué civilización se le atribuye el uso del número 0? ¿Listo, jóvenes? Entonces ya todos tienen las preguntitas ya copiadas. Sí, señora. Entonces vamos a verla. Profe, ¿me repite la última, por favor? ¿A qué civilización se le atribuye el uso del número 0? Gracias. Listo, entonces ya ahora sí vamos a verla. ¿Ya están observando? ¿La pueden observar, jóvenes? ¿Ya están observando todos? ¿Sí? Sí, señora. Exacto. Profe, no se escucha nada. ¿Me escuchan? Profe, se ve claro, pero no se escucha nada. No, tan raro. Y está con todo el volumen. Profe, pues si no pasa el link. Dime. Pues si no pasa el link. ¿Para que no escuchan nada ustedes? Ay, no, qué terrible. No, señora.
Yo escucho claramente. Pero entonces, por lo menos, entonces miremos las imágenes, ¿sí? Porque no sé dónde. ¿Me escuchan? Yo le coloqué el altavoz. No, profe, No, no se profe, escucha no. nada. No, profe, nada. No, Nada. profe. Ay, papá, yo te agradezco mucho. Tristeza. Profe, está complicado porque no se escucha nada. No, no, si no escuchan ustedes.
Ay, no, qué tristeza, jóvenes, que ustedes no escucharon, no alcanzaron a escuchar, ¿cierto? Nada, absolutamente nada, ¿cierto? No, nada, profe. No, ya estuve mirando y no, realmente no, no esto. Bueno, entonces la idea, pues, básicamente es que es que ustedes de pronto investiguen más sobre estas culturas mesoamericanas, pues, crear como tal vez un recuento básicamente de cómo se desarrollaron. Bueno, algunas culturas de estas son los olmecas, los toltecas, ¿cierto? Que nos hablan. Los zapotecas también son unas culturas que se desarrollan en Mesoamérica. Básicamente Mesoamérica corresponde a la mitad del meridional de México y abarca los territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, ¿cierto? Mesoamérica, básicamente estas culturas que se desarrollaron fueron totalmente diferentes en cuanto a sus cultivos, en cuanto a su desarrollo económico, político y cultural, por eso es que es bastante importante estas culturas. Es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades. Sí, entonces básicamente esa es una cultura muy importante, es lo que ustedes tienen que desarrollar en el ensayo que tienen que entregar para el día 16, creo que es la fecha que o se les va a enviar, Y ¿cierto? profesora, pregunta, Dime, corazón. esa serie de preguntas que usted nos acaba de hacer, ¿tienen que ir incorporadas al ensayo o Pues no? podemos incorporarlas en la parte de abajo, como son 5 preguntitas, entonces las buscamos básicamente, pero la primera pregunta son los olmecas, ¿no? Que fueron los Sí, grupos más señora. importantes, ¿cierto? En el periodo preclásico. La ciudad principal de Mesoamérica fue Tenochtitlán, ¿no? Acá en México. La tercera, ¿qué otro nombre recibieron los aztecas? Los mexicas, básicamente, ¿no? Y las chinampas, que eran bahías que eran especie de balsas en las cuales ellos cultivaban sus diferentes productos, ¿cierto? Y la civilización que le atribuye el uso del número 0, la civilización maya. ¿Listo, jóvenes? Si las podemos anexar en la parte final
Las 5 preguntitas ya están, ya están respondidas para que no haya ningún inconveniente. Vamos en qué preguntan las 167, ¿cierto? Entonces empecemos. La persona que nos lea rápidamente. 177 o 76. 76, quedamos en la 176. Ay, bueno, empecemos a ver. El ideal de noble durante el Renacimiento cambia respecto a la Edad Media porque A. Los nobles del Renacimiento se muestran más preocupados por la cultura, bien como creadores, bien como protectores de artistas. B. En realidad no hay cambios apreciables en el comportamiento de la nobleza. C. En este periodo los nobles se dedicaron exclusivamente a los hechos de armas con la intención de extender colonialmente sus estados. D. Los nobles se sienten una minoría social durante este periodo, de lo que deriva un cierto sentimiento de victimismo. Ahí, ¿cuál será la respuesta? 176, ¿cierto? La C. La C, muy bien, entonces 176. La C, 177. ¿Cuál es el objetivo de estudio esencial del humanismo? A. El ser humano y sus comportamientos. B. La relación de Dios y la naturaleza. C. Las relaciones del hombre y Dios. D. Las formas de educar al ser humano. ¿Cuál es la respuesta? ¿La A? 177. La A, muy bien, 177, la A. 178. La reforma es A. Una escuela de intelectuales que busca la reforma de panorama social europeo de la época. B. Una corriente de pensamientos que surge durante el Renacimiento y provoca la ruptura de una religión, de la unidad religiosa de Europa. C. El deseo de los artistas del Renacimiento de cambiar las reformas y contenidos del arte de la época. De un movimiento de intelectuales preocupados por quién gobierna y cómo lo hace. Básicamente, ¿qué fue la reforma? ¿Sí se acuerdan? Impulsada por Martín Lutero, ¿cierto? En la cual que se está dividiendo a la iglesia. Hubo una ruptura entre una ruptura religiosa en Europa, ¿cierto? Y liderada por el señor Martín Lutero, el cual evidenció que en las iglesias existían muchos conflictos y tenían que pagar las indulgencias, ¿no? Y si su pecado era bastante mayor, entonces tenían que cancelar una módica suma bastante mayor, ¿cierto? Sin tener que pasar por el purgatorio, ¿sí se acuerdan? Que el purgatorio básicamente era una parte oscura en la cual sufrían mucho para poder llegar a la parte de la purificación del hombre, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, la reforma, entonces, ¿qué fue? La B. La B, entonces, una corriente de pensamiento que surge durante el Renacimiento y provoca la ruptura de la unidad religiosa de Europa. De la 178 es la B. 179. Critica la Iglesia Católica y dio lugar a una división del cristianismo en protestantes y católicos. A. Humanismo. B. Gótico. C. Monarquía. D. Reforma. Ahí, ¿cuál es la respuesta? La D. La D, ¿cierto? Básicamente es una crítica que hace Martín Lutero al manejo que se le daba a la iglesia con referente a los diezmos, ¿cierto? Entonces, la 179, sí señora, es la D de dedo, muy bien, la reforma. La 180. Criticó el rol de la Iglesia, la jerarquía eclesiástica y proponía una nueva espiritualidad religiosa. Este personaje fue A. Enrique VIII, B. Martín Lutero, C. Juan Calvino, D. Erasmo de Rotterdam. ¿Cuál sea la respuesta ahí? Criticó bastante la iglesia, cuestionó mucho su manejo en la parte interna, ¿cierto? La B. ¿Quién fue? Martín Lutero. La Martín B. Lutero, sí señora.
Entonces la 180 es Martín Lutero. 182. 81. Ah, sí, 81, sí, ya me estaba saltando una. Fueron 181. llamados a aquellas personas que facilitaron con su ayuda material o su protección política el desarrollo del humanismo y del renacimiento, papas y príncipes. Banqueros y comerciantes reunieron obras clásicas, distinguieron a los humanistas con su amistad personal y los acogieron en sus palacios, apoyándolos con dinero. La palabra que designa a estos hombres es A burgueses, B nobles, C políticos, D mecenas. Los burgueses, ¿quiénes fueron los burgueses? Eran personas de la clase media, más o menos, ¿no? Que se dedicaban al comercio. Básicamente eran los burgueses. Y la nobleza, ¿qué fue la nobleza? Eran los reyes, ¿cierto? Las personas que mandaban, que dominaban una nación, un territorio, un estado, básicamente, ¿no? Y los políticos, ¿qué son los políticos? Los políticos, ¿qué es un político, mejor dicho, para ustedes? ¿Qué es una persona Un política? ratero. Bueno, pues suena como bastante cruel, ¿no? La definición que tú dices. Pues un político básicamente es un líder que desea de pronto aportar un cambio a la sociedad. No se hace, ¿cierto? Y los mecenas, ¿qué fueron los mecenas? Estas eran personas que se encargaban de hacer buenas obras, contaban con buenos recursos económicos y ayudaban a las personas más necesitadas, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí de la pregunta? ¿Cuál sería? La D. La B, entonces eran los mecenas, que esas personas que ayudaban, ¿cierto? Las más necesitadas. Entonces la 181 es la D de dedo. Bueno, para la 180 nos tenemos que tener en cuenta unos parámetros que nos dan acá, ¿sí? Nos dicen, si marcamos la 1 es porque escogimos la 1 y la 3. Si marcamos la B, perdón, si marcamos la B, entonces es porque escogimos la 2 y la 3. Si marcamos la C es porque escogimos la 1 y la 4. Y si marcamos la D es porque escogimos la 1 en números romanos. Ahí se alcanza a evidenciar, ¿no? Entonces tenemos que escoger dos opciones para poder marcar la letra correspondiente, ¿no? Ese es el parámetro que nos van a dar ahí. Entonces vamos a leer la 182. Joven. Entre los precursores de la Reforma Protestante destacan Martín Lutero, monje alemán que se transformó en el icono de la ruptura de la unidad religiosa europea. Sus planteamientos se referían principalmente a 1. Una crítica a la esencia del dogma cristiano por considerarlo incapaz de responder a la necesidad espiritual del ser humano. 2. El descrédito de las autoridades eclesiásticas por la venta de indulgencias. 3. El estudio de las Sagradas Escrituras bajo una reforma individualista y más directa. A 2 y 3, B 2 y 3, C 1 y 3 o D 1. Entonces, ¿cuáles opciones podemos escoger ahí? La 1, ¿cierto? ¿De la 1 qué nos dice? Una crítica a la esencia del dogma cristiano por considerarlo incapaz de responder a la necesidad espiritual del ser humano. Entonces podemos escoger la opción 1, ¿cierto? ¿Y cuál otra opción nos puede servir ahí? Que nos están hablando de la reforma protestante impulsada por el señor Martín Lutero. Entonces vamos a escoger la opción 1 y cuál otra opción nos sirve. La 2 también, ¿no? Dice que el descrédito de las autoridades eclesiásticas por la venta de indulgencias. Entonces vamos cuando ya la 1 y la 2. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 1 y La 2. 1.
1 y 2. No está 1 y 2. 1 y 2, entonces es la 1 y 3, digo la 3. La 3 nos dice el estudio de las Sagradas Escrituras bajo la forma individualista y más directa. Entonces la 1 y la 3, ¿qué letra corresponde? Sí. La C, entonces en la 182 es la C. La 185, 83. ¿Cómo la 182? Profe, que 183. la compañera se salió y que si por favor la puede aceptar otra vez. Ay, sí. Ya la aceptamos. Listo, 183. Un príncipe, pues, no debe tener otro objeto ni otra preocupación, ni considerar competencia suya cosa alguna, excepto la guerra y su organización y su dirección, porque este es un arte que corresponde exclusivamente a quien manda. Nicolás Maquiavélico, 1531. El príncipe. ¿De qué naturaleza es el texto anterior? A, economía; B, política; C, natural; D, religiosa. Aquí nos están hablando del príncipe Maquiavelo, ¿cierto? Él básicamente criticaba mucho la parte política, los políticos. Decía que los políticos no eran personas confiables, ¿cierto? Decía, lo narra en su libro que escribió el príncipe Nicolás Maquiavelo, pues decía que los políticos eran personas incrédulas, que no eran transparentes con su forma de actuar, ni de imponer sus políticas, sus leyes, ¿sí? Entonces, ¿cuál sea la respuesta? ¿La B? La B, ¿cierto? Política, sí, señora. De 183, la B. 184. Entre las características de los burgueses se pueden mencionar las siguientes. 1. Eran hombres libres. 2. Por lo general se dedicaban al comercio. 3. No pagaban impuestos. 4. Habitaban en las ciudades. Es parecido a la que se tuvo que desarrollar anteriormente, ¿no? De 1 y 2. Entonces tenemos que escoger dos opciones. Escogemos la 1 y la 4. Ah, cierto, escogemos la B, entonces 1, 2, 3 y 4. C, 1, 2 y 4. Y la D, 1 y 3. Entonces, ¿cuál es la característica de los burgueses? Ellos eran, ¿qué? Hombres libres, ¿cierto? En la 1, hombres libres. También podemos escoger la 2 también. Por lo general se dedicaban al comercio, eran comerciantes. La opción 3, no pagaban impuestos, también podemos escoger esa opción 3. Y la opción 4, habitaban en las ciudades. Entonces, ¿cuál sea la respuesta? Si escogemos todas las opciones. La B. La La B, B. muy bien. Entonces, 184 es la B. 185. Fue simplemente una reacción de la Iglesia contra la Reforma protestante, cronológicamente posterior. A, la Contrarreforma; B, las Cruzadas; C, la invención de la imprenta; D, la Sagrada Inquisición. ¿Cuál sea la respuesta? La A. 185. La reacción que hubo con la reforma fue la contrarreforma, ¿cierto? Que fueron los diferentes cambios que el Papa le dio, porque eso fue un escándalo total lo que hizo Martín Lutero, ¿no? Al poner evidencia todo lo que estaban haciendo dentro de la iglesia, como las indulgencias y otras cosas. Entonces fue un escándalo terrible, él tuvo que refugiarse porque le iban a matar por haber dado a conocer todas esas cosas de la iglesia, ¿no? Entonces lo que se dio fue la contrarreforma, muy bien. Entonces la 185 es la A, contrarreforma. 186.
Oficializó la religión anglicana. A. Enrique VII, B. Enrique VIII, C. Catalina, D. Isabel I. ¿Cuál es la respuesta? De Enrique. Enrique VIII, ¿cierto? Muy bien. Entonces esa es la B, es Enrique VIII. Separó la iglesia, separó la iglesia romana de la, ¿qué? De la autoridad eclesiástica. Y también lo hizo también por motivos políticos. Sí, entonces la 186 es la B. 187. Indique la serie que solo contenga personajes no contemporáneos entre sí. A. Lutero, Calvino, Enrique VIII, B. Felipe II, Isabel I, Virrey Toledo, C. León X, Lutero y Carlos V, D. Carlos V, Entonces, ¿qué Luis décimo? XIV y Napoleón. ¿Cuál sería la respuesta? 187. Personajes no contemporáneos. La B. Lutero y Calvino y Enrique VIII, ¿de qué, más o menos de qué periodo podemos hablar ahí? Renacimiento, ¿qué periodo? Época medieval. Más o menos ahí, más o menos qué periodo se está hablando ahí de Lutero y Calvino de Enrique VIII. Época medieval más o menos, ¿cierto? Y Felipe II, Isabel I, el virrey y el virrey Toledo. ¿En qué época más o menos estamos hablando de esas personas? Siglo V, siglo IX, ¿cierto? Más o menos. León X, Lutero y Carlos V. Época no pues, más contemporánea, ¿cierto? Y la de Carlos V, Luis XIV y Napoleón son los no contemporáneos, ¿cierto? Y entonces la respuesta de la 187 es la D de dedo. ¿Sí? 187 D de dedo. 188. ¿Se alcanzamos? ¿Será que alcanzamos? 925. Autor de la obra 95 Tesis contra la venta de indulgencias. A. Calvino, B. Enrique VIII, C. León X, D. Lutero. León X, ¿sí? ¿Cuál es el autor de la 95, sin 95 ¿Lutero? tesis contra la 20 Lutero. Martín Lutero, sí, él escribió esas en el exilio, tuvo que exiliarse, ¿cierto?